Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de hoy, habiendo ya explicado lo que son los mecanismos de las reacciones de sustitución nucleofílica en halogenuros de alquilo, donde un nucleófilo sustituye a un halógeno en la reacción y habiendo trabajado los dos mecanismos de reacción, SN1 y SN2. El día de hoy vamos a complementar un poco esos conceptos de sustitución nucleofílica y vamos a empezar con otro tipo de reacción, también sobre halogenuros de alquilo, denominado eliminación. Empezaremos con nuestras reacciones de sustitución nucleofílica. Hemos visto dos, la SN1 y la SN2. En ambos casos, un nucleófilo, en este caso el agua como nucleófilo con sus pares de electrones. Ya vamos a ver un mecanismo de reacción cuando los pares de electrones atacan al carbono del halogenuro. Entonces, un nucleófilo como el agua sustituye en forma de OH, ya vamos a ver eso en el mecanismo, a un halógeno. Y entonces el hidrógeno del agua con el bromo forman ácido bromídrico y el agua transformada en OH habría sustituido al halógeno. Por supuesto, el mecanismo de reacción de la SN1 implicará la formación de un carbocatión y toda vez que se forme un carbocatión, antes de que añadan el nucleófilo, deben ver si no hay posibilidades de transposición. Eso está avanzado ya en la anterior clase. Por otra parte, tenemos la reacción SN2, sustitución nucleofílica bimolecular, en la cual de la misma forma un nucleófilo, en este caso el OH del hidróxido de sodio, por ejemplo, puede atacar al carbono del halogenuro y sustituirlo. Entonces el CH3 quedaría con el OH, que es el nucleófilo, y el cloro sale con carga negativa. Normalmente el hidróxido de sodio, del hidróxido de sodio proviene el OH y por lo tanto este sería cloruro de sodio. Pero lo que aquí se intenta mostrar es la sustitución de un nucleófilo por un halógeno. En este caso, como ya hemos explicado, el mecanismo es concertado, hay un solo estado de transición que mientras se va formando el enlace halógeno-carbono, se va rompiendo el enlace carbono-cloro en una sola etapa sin formaciones de carbocationes y por lo tanto sin peligros de transposición. Las cinéticas de la velocidad, para el caso de SN1, la velocidad depende solo de la concentración de halogenuro de alquilo, por lo tanto es de primer orden. Y para el caso de SN2, la velocidad depende de la concentración de halogenuro de alquilo, pero también de la concentración de nucleófilo, por lo tanto sería de segundo orden. Bien, vamos a empezar explicando un poquito más a profundidad, reforzando el concepto, porque es muy importante para sus estudios de SN1. Vamos a describir el mecanismo de reacción, vamos a ver el caso de algunas transposiciones y otros conceptos más inherentes a SN1 y después vamos a describir el mecanismo de reacción y otros conceptos que forman parte de la SN2. Ya saben, cualquier duda que tengan, pueden ir escribiéndola en el chat. Bien, en la sustitución nucleofílica de primer orden, usando como el nucleófilo el agua, lo primero que pasa es la formación de un carbocatión. En este caso, el primer paso y el que es el determinante de la velocidad, del que depende de la velocidad, por lo tanto la velocidad depende solo del halogenuro de alquilo, implica la ruptura del enlace carbono-halógeno, donde el bromo se rompe heterolíticamente, se lleva el par de electrones, rompe este enlace heterolíticamente y se lleva el par de electrones como carga negativa y deja al carbono sin su electrón como carbocatión. Antes de iniciar el segundo paso, deben verificar ustedes si no hay posibilidades de transposición. ¿Qué hacen en ese caso? Este carbono, si se fijan, este carbocatión es terciario, porque está unido a 1, a 2
y a 3 carbonos. Este halogenuro es terciario porque está unido a 1, a 2, a 3 carbonos. Entonces en el carbocatión se fijan quiénes son los vecinos. Este es primario, primario y primario. Cada uno está unido a 1, a un átomo de carbono. Entonces nunca hay transposición de terciario a primario. Siempre del menos estable al más estable. El más estable sería terciario. Entonces este carbocatión ya está en condiciones de ser atacado por el nucleófilo. Acá tomen un poco de atención porque el ataque se realiza con pares de electrones libres, no con carga negativa. Y eso tiene un reordenamiento posterior que lo vamos a explicar el día de hoy. Entonces, si se fijan, el oxígeno tiene, aparte de tener dos hidrógenos, tiene dos pares de electrones libres. Eso lo hemos visto en la estructura al definir la molécula de agua. Uno de los pares de electrones ataca al carbocatión y forma un enlace. Entonces, si se dan cuenta acá, el oxígeno solo tiene un par de electrones, el otro lo ha gastado en formar este enlace. Cuando vean al oxígeno con un solo par de electrones o cuando vean que ha usado un par de electrones para formar un enlace, es el oxígeno que ante la carencia de sus electrones toma carga positiva. Entonces ya se ha unido el nucleófilo con su par de electrones, pero estaría con carga positiva. Aquí ya estamos en el ataque del nucleófilo al carbocatión, que es el paso 2 y es la etapa rápida. En esta etapa rápida habrá un reordenamiento bajo esta molécula acá. El oxígeno no puede quedarse con carga positiva, por lo tanto le va a quitar a quién, al menos electronegativo. Aquí los menos electronegativos siempre son los hidrógenos. A cualquiera de esos hidrógenos el oxígeno le va a quitar su par de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El par de electrones del enlace se va a convertir en un nuevo par de electrones. El oxígeno va a pasar de tener un par de electrones nuevamente a 2 y por lo tanto va a perder su carga positiva y este hidrógeno va a salir como H+, porque hemos roto heterolíticamente, el oxígeno se ha quedado con el par de electrones, que ahora lo tiene como par de electrones libre y con un solo hidrógeno, es decir, como alcohol. El otro hidrógeno del agua, como habíamos mencionado antes, se libera y junto con el bromo forman ácido bromídrico. Entonces, partes determinantes en una SN1, el primer paso y el lento y determinante de la velocidad es la formación del carbocatión. Si no hay posibilidades de transposición, hacen atacar a su carbocatión con el nucleófilo. En este caso, nuestro nucleófilo ataca con un par de electrones, como es en el caso del agua. El agua es un nucleófilo que ataca con su par de electrones, forma el enlace y el oxígeno al perder un par de electrones tiene carga positiva, quiere recuperar ese su par de electrones perdido y le quita el par de electrones al hidrógeno. Estos dos electrones del enlace regresan como un nuevo par de electrones y el hidrógeno sale como H+ para unirse con el bromo como ácido bromídrico. Este sería el mecanismo de reacción de una SN1, explicando además el caso del ataque de un nucleófilo con sus pares de electrones. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Bueno, continuamos. Vamos a ver otro ejemplo de sustitución nucleofílica SN1, donde el que ataca es un alcohol. El alcohol también puede ser un nucleófilo. Entonces es muy parecido al anterior caso. Tenemos el mismo halogenuro de alquilo, cuya ruptura va a producir un carbocatión. El halogenuro de alquilo parte este enlace heterolíticamente formando un carbocatión y el halógeno con carga negativa. El carbocatión, ya habíamos visto, solo tiene vecinos primarios, por lo tanto, como este es terciario, no va a haber transposición y lo bajo para el ataque con el nucleófilo. En este caso, el nucleófilo es un alcohol, CH3OH. El oxígeno del alcohol, al igual que el del agua, va a atacar con su par de electrones y va a formar un enlace. Entonces el oxígeno ha perdido un par de electrones, ya tiene el enlace, pero como tiene un solo par de electrones va a tener carga positiva.
¿Qué hace el oxígeno del alcohol? Recupera rápidamente de este hidrógeno, le quita al hidrógeno su par de electrones y los recupera. Y este hidrógeno nuevamente sale como H+, el par de electrones se ha quedado como como par de electrones libre, y el hidrógeno al perder su electrón ha salido como H+ y se une al bromo para formar ácido bromídrico. Entonces deben reconocer nuevamente la primera etapa lenta determinante de la velocidad como la formación de un carbocatión. Si no hay transposiciones, hacen atacar a su carbocatión con el nucleófilo, en este caso con el par de electrones del oxígeno. Entonces esta reacción es muy común, por eso les he dado dos ejemplos. Deben aprender a hacer atacar al oxígeno como nucleófilo, sea del agua, sea del alcohol. Entonces siempre va por la misma forma. Usa un par de electrones para formar el enlace y recupera su par de electrones quitándoselo a un hidrógeno, y que sale siempre como H+. Eso es una reacción muy común y deben ya conocerla, y por eso les hemos dado dos ejemplos. Entonces el resultado en este caso sería un éter más ácido bromídrico. En el otro caso el resultado era de la sustitución de agua como nucleófilo, y el mismo halogenuro me daba un alcohol más ácido bromídrico. Cuando tengo agua como nucleófilo, tengo un alcohol. Cuando tengo alcohol como nucleófilo, entonces formo un éter. Y ya vamos a ir viendo también diferentes tipos de reacción. Entonces acuérdense que hemos hecho la reacción tanto con agua como con alcohol y los ataques correspondientes con los pares de electrones libres. Bien. Seguimos. En la reacción SN1, la velocidad va a ser contraria a la SN2. En SN2 hemos visto que por el efecto estérico, más rápido reaccionaba un halogenuro primario que uno secundario y que uno terciario. Y un halogenuro metílico aún más rápido. En este caso, como el mecanismo SN1 implica la formación de carbocationes, entonces el que reacciona más rápido es aquel capaz de formar un carbocatión terciario, que es más estable que uno secundario, y el secundario más estable que uno primario. Entonces el halogenuro terciario va a formar el carbocatión terciario, que es el más estable. Entonces más rápido por vía SN1 reaccionará un halogenuro terciario. Le seguirá un secundario y finalmente un primario. Y si alguna vez tienen reacción con un halogenuro de metilo, entonces ese será el más lento de todos, o prácticamente no va a haber reacción vía SN. Entonces no olviden esto ya de memoria: el carbocatión terciario es más estable que el carbocatión secundario, y este es más estable que el carbocatión primario. Este es un carbocatión metílico que rara vez se ve, pero por lo menos deben memorizar esto: el carbocatión terciario más estable que el secundario, y el secundario más estable que el primario. ¿A qué se debe esta velocidad de reacción? A que requiero, en los diagramas de energía, menos energía para formar un carbocatión terciario. ¿Por qué es más estable el carbocatión terciario? Porque hay tres carbonos que le están ayudando con su deficiencia de electrones. Entonces, como es más estable, requiero menos energía para formarlo. Entonces, mayor cantidad de moléculas van a tomar esta vía, y por lo tanto este va a ser el que reacciona más rápido. Un halogenuro terciario reaccionará más rápido que uno secundario, y uno secundario que uno primario. Entonces, para formar un carbocatión secundario, tendría que seguir esta curva hasta acá, mucho más energía que para el terciario, y llegar al carbocatión secundario, donde solo dos carbonos le ayudan a estabilizar a este intermediario llamado carbocatión. Y finalmente, para formar un carbocatión primario, tendré que tomar esta vía con toda esta energía y llegar hasta formar un carbocatión primario. Entonces, de los tres, el más estable es el terciario,
Y formar un carbocatión terciario es más fácil que uno secundario o uno primario. Por lo tanto, ¿quién reaccionará más rápido vía SN1? Un halogenuro terciario que forma el carbocatión más estable. Eso para ir recordándoles. Bien. Veremos el tema de las transposiciones. Les había dicho que cuando forman un carbocatión, antes de proseguir, tienen que ver si no hay posibilidades de transposición. Y para la transposición, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero la estabilidad. El terciario es más estable que el secundario y el secundario más estable que el primario. Para hacer transposición solo puedo ir de más estable a menos estable. Nunca de terciario a terciario, de secundario a secundario y menos de menos estable a más estable. Entonces, lo que hay que hacer, perdón, es siempre ir de menos estable al más estable. Y aquí vamos a explicar eso. Acá, por ejemplo, este carbocatión sería primario, porque está unido a un solo átomo de carbono. ¿Sí? Entonces, el carbocatión primario estamos acá. Me fijo en los vecinos. Este carbocatión tiene un solo vecino. El vecino es secundario, porque está unido a uno y a dos carbonos. Entonces me fijo en este vecino si puede transponer o hidrógenos, o si no hubiera hidrógenos, hasta metiles se pueden transponer. Entonces este es primario y este es secundario. Me conviene porque voy a ir de menos estable a más estable. Entonces voy a ir desde un primario, muevo el hidrógeno del secundario, esa es la transposición. Voy a moverlo como hidruro, como hidrógeno con su par de electrones. Entonces salta hasta acá. Este enlace estaría ahora acá con el hidrógeno correspondiente y como le he llevado un par de electrones se pierde el carbocatión acá y se forma el carbocatión acá porque le he quitado su electrón al carbono. ¿Qué tipo de carbocatión sería este? Secundario. Entonces me he movido de un carbocatión primario a un carbocatión secundario, de menos a más estable. Y es posible en ese caso hacer la transposición. En este caso estoy transponiendo un hidrógeno como hidruro. Veamos otro ejemplo. Digamos que hemos formado en una SN1 un carbocatión acá. Hay que entender primero qué tipo de carbocatión es. Este carbono está unido a 1 y a 2 carbonos. Entonces este sería un carbocatión secundario. Me fijo en el vecino, este es un carbono primario. No puedo ir de secundario a primario, debería ir a uno más estable. Y este es un carbono cuaternario, entonces más estable. Pero en este caso el carbono vecino más estable no tiene hidrógenos para transponer. Este es CH3, CH3 y CH3. Está dibujado en rojo este CH3 para diferenciarlo, pero en nomenclatura de barras, este por ejemplo CH3, CH3 y CH3. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Podemos mover el CH3. Cuando no haya hidrógenos, lo siguiente es transponer grupos metilos. Entonces, si no encuentran hidrógenos y pueden ir de menos a más estable, transpongan grupo metil. Este metil con su par de electrones se va a mover acá. Ahí tienen el par de electrones y el metil. Y se pierde la carga porque le estoy llevando un par de electrones. Y aquí me queda un carbocatión. ¿De qué tipo? Terciario. Estoy yendo de secundario a terciario, de menos estable a más estable. Entonces, como estoy llegando a una posición más estable, me conviene y sí se puede hacer la transposición, en este caso de un grupo metilo. Finalmente vemos este carbocatión que es secundario, está unido a 1 y a 2. Y veo los vecinos, este es secundario, entonces de secundario a secundario no me conviene, siempre de menos a más estable. Este carbono es terciario, está unido a 1, a 2 y a 3 carbonos y tiene un hidrógeno. Entonces puedo transponer el hidrógeno, voy a ir de un carbocatión secundario. Si muevo este hidrógeno hasta acá, hago perder la carga y el hidrógeno viene acá. Por lo tanto, le quito un electrón a este carbono que me quedaría como carbocatión. Entonces estaría yendo de secundario a terciario. Entonces sí es posible la
transposición. Entonces no olviden que la transposición, además de hidrógenos, como hidruros, puede ser también de grupos metilo con sus pares de electrones. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Un ejemplo de transposiciones. Tengo este halogenuro de alquilo. El primer paso en una SN1 va a ser la ruptura del enlace carbono-halógeno con la formación del carbocatión. El bromo ya no lo escribimos porque solo estamos mostrando la transposición. Y me doy cuenta que este carbocatión es secundario porque está unido a uno y a dos carbonos. ¿Qué vecinos tiene este carbocatión? Uno primario y uno, en este caso, cuaternario. Este carbono está unido a 1, 2, 3, 4. El carbono cuaternario puede hacer transposición de un grupo metilo. Entonces, voy a transponerlo hasta acá para formar un carbocatión más estable. Entonces, estaría pasando de un carbocatión secundario a un carbocatión terciario. Solo cuando hemos hecho la transposición y tenemos el carbocatión más estable, en este caso un terciario, entonces le va a atacar el nucleófilo al carbocatión. Entonces no se olviden este pequeño detalle que solo se da en SN1. Bien, preguntas de SN1 porque ahora vamos a hacer otro resumen sobre SN2. Ninguna. Muy bien. El mecanismo SN2 es un mecanismo concertado que se da en una sola etapa. Este es un intermediario de reacción. Entonces, cuando se les pida mecanismo SN2, tienen que mostrar el ataque del nucleófilo al carbono del halogenuro y una flechita de estar saliendo, dibujar su estado de transición que implica la formación que se está formando el enlace carbono-nucleófilo y lo ponen en rayas entrecortadas porque es como medio enlace, está en proceso de formación y el enlace carbono-halógeno se está rompiendo también en línea entrecortada. Entonces este es medio enlace y este es medio enlace, un estado de transición. ¿Cómo termina? Se consolida el enlace carbono-nucleófilo y sale el halógeno con la carga negativa con la respectiva ruptura heterolítica. Es un solo paso y como se darán cuenta no hay formación de carbocationes. Por lo tanto, no se tienen que preocupar en una SN2 de las transposiciones. Es directo el paso, lo único que hacen es sustituir el nucleófilo por el halógeno. En este caso, mi halogénero de alquilo, yoduro de metilo, reacciona con un nucleófilo, como sería el OH del hidróxido de sodio, puede ser, y el resultado sería un alcohol. A través de un estado de transición llega un alcohol más el halógeno. Entonces eso es importante, ya se darán cuenta que la sustitución me puede producir alcoholes, éteres y una variedad de productos como lo vamos a ver a continuación. Deben recordar que en el caso de SN2, la velocidad de reacción se fundamenta en el efecto estérico. ¿Sí? Cuando hay menos sustituyentes, es decir, en un halogénuro primario, el efecto estérico es menor, chocan menos nubes de electrones y el nucleófilo puede atacar y sustituir al halógeno. Cuando hay más efecto estérico, es decir, más nubes de electrones, más sustituyentes del carbono, como en un halogenuro secundario, los choques impiden un poco más, el efecto estérico es moderado, todavía se puede hacer la reacción, pero con un poco de dificultad. Y en el caso de un halogenuro terciario, el nucleófilo no tiene por dónde entrar y prácticamente debido al efecto estérico elevado, choca aquí, 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 ese es el efecto estérico, prácticamente no se produce una reacción o es tan pequeña que no se la puede observar ni cuantificar. Un ejemplo de la velocidad relativa en SN2, un halogenuro primario tendrá una velocidad de 1, un halogenuro secundario una velocidad de 0,02 y uno terciario es tan pequeña que prácticamente podemos decir que no reacciona.
Esto para SN2, al inverso de SN1, ¿verdad? Si aquí le pondría SN1, este reacciona más rápido, porque forma carbocatión terciario, ¿verdad? Este le sigue y este al final. Eso en SN1. Pero en SN2, que es lo que estamos viendo con el efecto estérico y explicando por qué, ¿quién reaccionará más rápido? Un halogenuro primario. Le seguirá un halogenuro secundario y finalmente no reacciona o reacciona muy poco un halogenuro terciario. Eso respecto a SN2. Entiendan que en SN2 el que más rápido reacciona es el halogénuro primario, le sigue el secundario y le sigue el terciario a la inversa de lo que hemos estudiado para SN1. Bien, veremos los nucleófilos. Ya hemos visto agua y alcohol con sus respectivos mecanismos de reacción, ¿no? Entonces, se consideran nucleófilos débiles aquellos que atacan con sus pares de electrones, ¿no? El agua, el alcohol, un amoníaco, una amina primaria, una amina secundaria, van a ser nucleófilos débiles porque solo atacan con pares de electrones y tienen que reordenarse la molécula. Aquellos que ya tienen carga relativamente estabilizada, como los halógenos, y una sal de ácido también pueden ser considerados como nucleófilos moderados. ¿Sí? Los que tienen carga negativa con iones carga negativa no estabilizada, que no sean halógenos, entonces esos van a ser los nucleófilos fuertes. Entre ellos, nucleófilo fuerte tendrían el OH del hidróxido de sodio, el grupo ciano del cianuro de sodio. Y este sería un alcoholato de metanol, por ejemplo, el metanolato de sodio sería, viene con sodio, y este sería de una amina secundaria, en este caso de una parecida a esta, se le quita el hidrógeno y aquí se le pone un metal, sería un amiduro de sodio. Entonces, resumen, todos los que tengan pares de electrones son nucleófilos débiles. Ejemplos más comunes: alcohol, agua y amoníaco o aminas primarias o secundarias. Los moderados, todos los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ellos son nucleófilos moderados. Y una sal de ácido carboxílico, que también puede ser un nucleófilo moderado. Y los fuertes, tendríamos el hidróxido de sodio con el OH, el cianuro de sodio con el grupo CN, y aún los más fuertes que ellos, un alcoholato, un metanolato de sodio y un amiduro de sodio. Eso para que vayan viendo la fuerza de los nucleófilos. Entonces, el alcoholato, este compuesto, se sale de partir esta molécula, CH3O negativo, sodio positivo. ¿Sí? O negativo y el sodio estaría como positivo. Y el amiduro de sodio lo mismo. Se queda este con la carga negativa y el sodio tendría carga positiva. Bien. Entonces, entendiendo ya SN1 y SN2, vamos a ver diferentes ejemplos y vamos a explicar ya algunas consideraciones más. Aquí tienen un sustrato, es un halogenuro metílico, cloruro de metilo o clorometano. El nucleófilo sería hidróxido de potasio. ¿Cuál de estos dos es nucleófilo? El que tiene carga negativa. El OH negativo sería el nucleófilo y este mi halogenuro. ¿Qué es lo que va a pasar? El nucleófilo ataca al carbono del halogenuro y desplaza al cloro. Entonces voy a tener CH3 sin halogenuro, pero con OH. Y tendría a partir de un halogenuro y un hidróxido de sodio de potasio, tengo un alcohol, más eh, cloruro de potasio. ¿Sí? Esta es una reacción que la pueden hacer directamente de esta forma, teniendo en cuenta ya los mecanismos. Como es un halogenuro primario, de preferencia va a ir vía SN2. Entonces hemos visto que por el efecto estérico, el halogenuro primario va vía SN2.
Acá tenemos nuevamente un halogenuro. Este era un halogenuro metílico y este va a ser primario. El carbono está unido a un solo carbono. Y tengo un nucleófilo que sería un alcóxido, como hace un momento hemos visto. ¿Ya? Del metanol vendría metóxido de sodio. Le he quitado al alcohol su hidrógeno y le he puesto un sodio acá. Este es un nucleófilo fuerte que de igual forma va a atacar al carbono. En este caso debería atacar este carbono. Vamos a corregir un poquito para que no haya dudas. Entonces ataca a ese carbono y ahora sí, ataca el carbono y libera el halógeno. Sí, entonces me queda CH3, CH2 y al carbono del CH2 le uno el alcolato o CH3 como nucleófilo. Un éter. Entonces un halogenuro con un alcolato o un metóxido forma un éter más yoduro de sodio. De igual forma, podemos, en este caso, como es primario, la vía va a ser SN2. Acá ya tendríamos un halogenuro secundario, 2-bromobutano, que puede ser atacado con un yoduro de sodio. No se olviden que el yodo también es un nucleófilo. Entonces el yodo ataca al carbono del halogenuro y desplaza al bromo. Donde estaba el bromo, ahora voy a tener el yodo. Estoy pasando de 2-bromobutano a 2-yodo-butano. ¿Sí? Entonces, este como es secundario puede ir vía SN1 o SN2. De hecho, este es un halogenuro secundario, este es primario y este es secundario, los vecinos, y no habría transposición. Entonces, el resultado va a ser el mismo, sea SN1 o SN2. Sustituyo directamente el nucleófilo por el halógeno. Aquí tenemos el cianuro de sodio. Otro nucleófilo. El cianuro es carbono triple enlace nitrógeno con una carga negativa sobre el carbono y el sodio. Entonces el nucleófilo sería este, que estaría yendo a un carbono primario y sustituyendo al yodo. ¿Sí? El ciano en lugar del yodo. Como es primario, este debería ir por vía SN2. Si lo forzamos en algún momento a ir vía SN1, aquí sí habría transposición. Van a tener cuidado con eso. Si decimos esta reacción vía SN2, sustituyen directamente al yodo, por el ciano por el yodo. Si decimos en algún momento SN1, forman carbocatión primario, se transpone a terciario y el ataque del ciano sería a este carbono. Van a tener cuidado con eso, como es primario y dice SN2, el mecanismo no implica transposición. Finalmente tenemos un halogenuro secundario, este es el halogenuro unido a 1 y a 2 carbonos, secundario, que puede ser atacado por un tiolato o metilsulfuro. Entonces el azufre con carga negativa atacará acá y reemplazará al bromo para formar un metiltioéter. El éter es O carbono-carbono. El tioéter es azufre, carbono-carbono. El oxígeno y el azufre son muy parecidos. Cuando tengo la función éter con oxígeno es simplemente éter, pero si tengo la función parecida al éter con azufre es tioéter. Estos ejemplos de sustitución nucleofílica que podrían hacerlo directamente y de acuerdo a las vías, ¿verdad? Acá no habría transposición porque es terciario. Acá, si les dicen SN1, tengan cuidado de transposición. Y acá tampoco hay transposición en SN1 porque este es secundario y este es secundario. Entonces, de igual a igual, nunca hay transposición. Preguntas, no hay ninguna pregunta. Bien, seguimos avanzando si no hay preguntas. Entonces, como una tablita comparando ya SN1 con SN2. Para SN1, ¿quién reacciona más rápido? Un halogenuro terciario más rápido que uno secundario y uno secundario más rápido que uno primario. Para una SN2 es lo contrario, ¿verdad?
Entonces va a reaccionar un halogenuro metílico más rápido que uno primario y el primario más rápido que uno secundario. Y ya saben que el terciario prácticamente no funciona con SN2. Entonces estas tablitas resúmenes son útiles para ir dándonos cuenta. ¿Qué tipo de nucleófilos son más favorables para SN1? Nucleófilos débiles, porque como ya tengo un carbocatión en SN1, el nucleófilo ataca fácilmente al carbocatión. Para SN2 me van a favorecer los nucleófilos más fuertes, porque tengo que hacer el ataque sin formar carbocatión y directo al carbonilo. SN1 implica carbocationes, cargas positivas, negativas, por lo tanto los solventes polares van a estabilizar las cargas de SN1 y son favorables para una SN1. Si quieren ir vía SN1, usen nucleófilos débiles y solventes polares. Si quieren ir vía SN2, usen solventes no polares, porque como es un estado de transición, no hay cargas. Entonces un solvente apolar o no polar con nucleófilos fuertes va a ayudar mucho a que la reacción vaya vía SN2. Desde la cinética ya sabemos que SN1 depende solo de la concentración de halogenuro, por eso es monomolecular, de una sola molécula. En cambio SN2 depende de la concentración de halogenuro, pero también de la concentración de nucleófilo, por eso es bimolecular. Si tuviéramos carbonos quirales, SN1 va a producir una mezcla racémica que hemos explicado, solo eso deben saber porque esto en estereoquímica vamos a estudiar a fondo qué es. Y en SN2, si tuvieran carbonos quirales, produce inversión de la configuración. Respecto a transposiciones, en SN1 hay transposiciones, tanto de hidrógenos como de grupos metilos, siempre de menor a mayor estabilidad. Y en SN2 no hay que preocuparse de las transposiciones porque no hay formación de carbocatión. SN1 tiene dos pasos, la formación del carbocatión paso 1 y el ataque del nucleófilo paso 2 y SN2 un solo paso de su mecanismo concertado. Bien, y vamos a ver algunos ejemplos para ir concluyendo esta parte de sustitución nucleofílica. Tengo un halogenuro cualquiera y ahora principalmente vamos a trabajar los nucleófilos, ¿no? Nucleófilo más halogenuro me va a dar el carbono del halogenuro unido al nucleófilo y eliminando el halógeno. Entonces, si yo pongo yoduro de sodio, el sodio es positivo y el yodo negativo. El yodo negativo es el nucleófilo. Entonces, este nucleófilo viene acá y reemplaza el halógeno y tendría un haluro de alquilo o halogenuro de alquilo. ¿Sí? Si yo hago reaccionar un halogenuro de alquilo con hidróxido de sodio, del hidróxido de sodio el OH negativo será el nucleófilo, que sustituye al halógeno y tendría como resultado un alcohol. En este caso, si tengo un alcoholato, o sea, este podría ser CH3OH y he reemplazado el H del OH por sodio, o sea, entre alcohol y este es un alcohol. Le he quitado el hidrógeno y le he puesto sodio. Se llama alcoholato, en este caso metanolato de sodio. El metanolato actúa como un nucleófilo fuerte, en este caso, ataca al halógeno y libera formando un éter. Entonces es importante. Si tengo un sulfuro ácido de sodio, tendré un tiol. Si este es un alcohol con oxígeno, con azufre será un tiol, conocido también como mercaptano. ¿Sí? En este caso, del tiol yo tengo un tiolato de sodio. Es lo mismo que esto, fíjense. La única diferencia, CH3, CH3. Oxígeno negativo es la única diferencia. Azufre negativo. Es el nucleófilo que ataca y sustituye al halógeno. Y voy a tener un tioéter, ¿verdad? Este es un éter con el oxígeno entre dos carbonos. Y este es un tioéter con el azufre entre dos carbonos. Cuando tenga amoníaco como nucleófilo, voy a formar una amina primaria. Estos dos ya hemos visto, agua y metanol. En este caso actúan con sus pares de electrones libres. El agua ataca al carbono del halogenuro, libera el halogenuro y tengo un alcohol.
y el metanol ataca al carbono del halogenuro y tengo un éter como resultado. Entonces, en todos los casos hay un ataque de un nucleófilo y una sustitución del halógeno. Cuando tienen un cianuro de sodio, el nucleófilo será el grupo ciano, carbono triple enlace nitrógeno, y ataca por el carbono. Este ya tiene triple enlace y su par de electrones, está completo el nitrógeno. El carbono tiene 3 enlaces y aquí tiene una carga negativa. Cuando se una va a cumplir la ley del octeto. Entonces el ciano siempre ataca por el carbono y sustituye al halógeno y tendría un nitrilo. Cuando tienen una sal de ácido, van a formar un éster, y cuando tienen un amiduro, por ejemplo, un amiduro de sodio, que sería como este, pero sin un hidrógeno, es una base muy fuerte, este también puede sustituir si va vía esa sustitución nucleofílica y formar un amido. Estos ejemplos para que los tengan y puedan darse cuenta que hay una gran variedad de nucleófilos que bajo los mismos principios van a producir una gran variedad de productos como halogénuros de alquilo, alcoholes, éteres, tioles, tióteres, aminas, nitrilos, ésteres, etcétera. Entonces hay una gran diversidad de reacciones cuando hablamos de sustitución nucleofílica. Oh, al fin una pregunta. Gracias, Mel. Nucleófilo, lo hemos definido en la anterior clase, lo vamos a repasar. ¿Cuál es la descripción o características de un nucleófilo? Es un átomo o molécula que tiene pares de electrones, como en el caso del agua, ¿se acuerdan? Y del alcohol, o carga negativa. Entonces, como hay carga negativa, van a tener afinidad por un núcleo. Si se acuerdan, aquí teníamos un halogenuro que tiene carga positiva. Vamos a explicar un poquito mejor eso en nuestras diapositivas. Esto hemos visto al principio de la clase. ¿Sí? Habíamos visto que en el caso de un halogenuro, el carbono es positivo y el halógeno es negativo. Esto por el enlace que sería polar en un halogenuro. Entonces, los nucleófilos tienen afinidad por este carbono, porque es positivo, de ahí su nombre, nucleófilo. Este carbono, dice, del halogenuro, puede ser atacado por un nucleófilo. Entonces, el nucleófilo, sea con su carga negativa o sea con su par de electrones, le ataca a este carbono. ¿Sí? Y de ahí viene el nombre. Entonces, el nucleófilo es átomo o molécula con carga negativa o con pares de electrones libres. Entonces, el nucleófilo ataca al carbono del halogenuro y lo reemplaza al halógeno. Y de ahí viene la sustitución nucleofílica. Sí, hoy hemos visto el ataque de nucleófilos con pares de electrones, como en el caso del agua. ¿Sí? Con un par de electrón puede atacar, en este caso, al carbocatión cuando vas por vía SN1. Entonces es el nucleófilo, una molécula que ataca con pares de electrones. También puede atacar el nucleófilo, puede atacar con carga negativa. En el caso del OH, del hidróxido de sodio, la carga negativa ataca al carbono positivo. ¿Sí? Entonces esa es la característica. Nucleófilo. Halogenuro de alquilo nucleófilo. Nucleófilo, en este caso, con carga negativa, ataca al carbono positivo del halogenuro de alquilo y reemplaza al yodo. Donde estaba el yodo, ahora está mi nucleófilo. De ahí todas estas tablas, ¿verdad? Entonces ahí se entienden estas tablas. Ya reconocen al nucleófilo, al halogenuro y el reemplazo OH por cloro. OCH3 por yodo. Entonces así van a ir viendo en cada ejercicio cómo el nucleófilo ha reemplazado al halógeno del halogenuro de alquilo. Gracias por la pregunta. Cualquier otra pregunta que tengan, ya saben, lo hacen sin ningún problema.
Bien, con esta tablita estamos terminando. Acá ya sí, ahora sí reconocerán a los nucleófilos que pueden tener o pares de electrones. Vamos a ponerlo acá. Pares de electrones o cargas negativas. Todos ellos son nucleófilos y van a tener afinidad por el carbono del halogenuro, que ya saben que este es delta más y este es delta menos. ¿Dónde va la carga negativa? Al delta más. Y el delta menos se libera como halógeno con carga negativa. Entonces de ahí salen todos estos productos. Yo ya les puedo preguntar y decir, escogedme cualquiera, decir, con este nucleófilo, un halogenuro, y les digo vía SN1 o SN2 y hasta el mecanismo ya me tendrían que describir. Eso más o menos es a lo que se apunta. Yo puedo usar cualquiera de estos nucleófilos, cualquier halogenuro, y yo les voy a escribir SN1 o SN2, y les puedo pedir mecanismos, o en algunos casos les puedo pedir directamente los productos. Cuando hagan los productos y vayan vía SN1 sin mecanismo, tengan cuidado con las transposiciones. Eso respecto a SN1. Bien, como no hay preguntas de sustitución, entonces el siguiente acápite es hablar de una reacción sobre el mismo halogenuro, pero en este caso ya no es de sustitución, sino serían conocidas como reacciones de eliminación. ¿Sí? De la misma forma que hemos estudiado, la eliminación podría ser bimolecular o monomolecular. En el caso de la bimolecular, al igual que en sustitución, es un mecanismo concertado, sin formación de carbocationes, que me va a producir un alqueno. A diferencia de las sustituciones nucleofílicas, las reacciones de eliminación producen alquenos. ¿Sí? Entonces, en la bimolecular, ya no hablamos de base, de nucleófilo, les decimos más base a los nucleófilos porque van a atacar a hidrógenos ácidos. Este sería un hidrógeno ácido, les vamos a explicar cómo es la reacción. El hidrógeno se va con la base, el par de electrones viene aquí a formar doble enlace y libero igual el halógeno. Entonces, a partir de un halogenuro de alquilo, voy a formar un alqueno. En la monomolecular, el primer paso siempre es formación de un carbocatión. Y el segundo, recién, el par de electrones del hidrógeno viene hasta acá a formar doble enlace y también forma un alqueno, pero vía formación de carbocatión. Entonces ya se darán cuenta, enseguida explicamos el mecanismo, por qué, etcétera, pero en este caso funciona igual. SN2, mecanismo concertado, mientras este ataca a este forma enlace y este se sale y forma mi alqueno. E1, al igual que SN1, primer paso de una E1 es la formación de un carbocatión. Acá se fijarán si no hay que hacer transposición. Y si no hay que hacer transposición, recién forman un alqueno. Y explicamos la eliminación. Tengo un halogenuro de alquilo. Ahí tienen el enlace carbono-halógeno. Entonces, este es delta menos y este es delta más. Como el halógeno le quita carga a este carbono, el carbono le va a quitar carga a este carbono y este carbono a su vez a los hidrógenos. El efecto inductivo va de 1, 2 y 3 enlaces. Entonces, el halógeno le quita al carbono, este carbono le quita al carbono y el carbono al hidrógeno, y el hidrógeno va a tener pocos electrones, por lo cual se le dice que es un hidrógeno ácido. Como es ácido, la base puede atacarlo. Un OH, en lugar de atacar al carbono del halógeno, si voy vía eliminación, le va a atacar al hidrógeno ácido. ¿Cómo identifico los hidrógenos ácidos? Busco el carbono del halogenuro y me voy al carbono vecino. Si el carbono vecino tiene hidrógenos, esos son susceptibles de ser atacados por una base que produzca eliminación. Entonces, la base toma el hidrógeno, este par de electrones viene a formar doble enlace. El hidrógeno se va con la base, el par de electrones viene a formar doble enlace acá y esto se libera como un ácido, ¿verdad? Halógeno con hidrógeno, un ácido que puede ser bromídrico, clorhídrico, etc.
Cuando es el caso de una E1, el primer paso, igual que en SN1, es la ruptura del enlace carbono-halógeno, forma un carbocatión. Veo si no hay transposición, y esta es la etapa lenta. Si no hay transposición, lo bajo y digo, este es carbocatión, este es su carbono vecino y tiene un hidrógeno ácido. Entonces se va a liberar el hidrógeno ácido como H y se va a ir con una base y su par de electrones va a formar un doble enlace. Y ese sería un alqueno, E1. E2 es más simple. La base ataca el hidrógeno ácido, entonces tengo mi halogenuro. El halógeno le quita el carbono a este carbono y el carbono al hidrógeno. Este sería ácido. El ácido reacciona con la base, dona su par de electrones y libera al halógeno. Entonces todo esto en una sola etapa, sin formación de carbocationes. Y es un mecanismo concertado. Mientras este ataca al hidrógeno, el hidrógeno está formando doble enlace y está rompiendo el enlace carbono-halógeno. Entonces tendría un alqueno. Este con la base tendría un ácido y el halógeno con carga negativa. Entonces ese es el resultado y la diferencia entre una eliminación 1 y 2, a diferencia de las sustituciones, ambas producen alquenos. Ahí tienen una base atacando el hidrógeno ácido, se va rompiendo este enlace, se va formando el doble y se va rompiendo este otro enlace. El halógeno se va solo, este como ácido, y voy a formar un alqueno. Ese sería el mecanismo concertado E2. Bien. Igual que en SN2, la velocidad, como es un mecanismo concertado, depende tanto del nucleófilo o base como del halogenuro. Entonces depende de dos moléculas, por eso es bimolecular. Su diagrama de energía es el halogenuro con una base, forman este estado de transición en el que la base ataca al hidrógeno, se está rompiendo este enlace, se está formando este y se está rompiendo ese. Todos son enlaces en construcción o ruptura y es el estado de transición del que directamente llego al alqueno. Entonces hay una sola etapa. Ejemplos de E2. Bien, ahora vamos a ver las reacciones de E2. Para ver lo de E2 busco primero mi halogenuro. Este es el carbono halógeno. Y el carbono unido al grupo funcional es carbono alfa y el segundo carbono es beta. Entonces, si este es mi grupo funcional, el primer carbono unido al grupo funcional es alfa y el segundo beta. Entonces, este halogenuro tiene dos vecinos en beta. Este sería beta y este sería beta. Pero este de acá es exactamente igual a este. Entonces, solo representan una posibilidad de reacción con el hidrógeno de un carbono en beta. Acá ya deben saber en la nomenclatura de barras, este carbono, por ejemplo, tiene dos enlaces y tendría dos hidrógenos acá. Lo mismo con este, dos hidrógenos, y acá también dos hidrógenos, solo representan uno para mostrar la eliminación. Entonces, esta es la base, un etanolato de sodio, que si me dicen E2, ¿qué debo hacer? Buscar los hidrógenos en carbono beta vecino. Podrían atacar a los hidrógenos de este carbono o a los de este carbono y me va a dar un solo producto, porque este es igual a este. Bien, ataca la base aquí, este forma doble enlace y libero el bromo y tendría mi alqueno correspondiente, un solo producto para este caso. En este caso, si se fijan, tengo mi halogenuro, carbono alfa. Este sería beta y este sería beta. Tengo dos vecinos, ambos con hidrógenos susceptibles de ser atacados por una base. Entonces, cuando elimine con este hidrógeno, que es diferente, ahora este es diferente de este. En este caso, este era igual a este. Estos son diferentes, por lo tanto van a formar productos diferentes.
Cuando elimine este y forme acá el doble enlace, voy a tener este producto. ¿Sí? Entonces la base ataca el hidrógeno, este forma doble enlace acá y elimino el bromo. Entonces tengo CH, CH3, CH, CH3 y aquí tengo CH, CH3. Y el hidrógeno se ha ido con el etanolato en forma de etanol. Si me voy al otro hidrógeno, al del otro vecino, voy a formar este producto. Entonces, este par de electrones viene acá a formar doble enlace, es este, y elimino el bromo. Entonces tendría en este caso dos productos de reacción. ¿Sí? Y de los dos productos debo aprender a ver cuál es el mayoritario. Para ver el mayoritario entre los dos, vamos a hacer la regla conocida como regla de Zaitsev, que me dice el alqueno más sustituido es el más estable. Si se fijan, cuando tengo un doble enlace, acá tengo dos carbonos, cada carbono con cada carbono con dos enlaces, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo fijarme para ver que un alqueno sea el más estable o más sustituido? Estos cuatro. Si tienen alrededor de su doble enlace carbono, 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 este es tetra sustituido y va a ser más estable que uno tri sustituido, más estable que uno dis sustituido en trans, este más estable que uno dis sustituido en cis y este más estable que uno mono sustituido. Entonces esa es la clave para ver cuál de estos dos es más estable y el más estable siempre va a ser el producto mayoritario. ¿Sí? Este es tetra sustituido, tri sustituido, di en trans, di en cis y mono sustituido. Más estable, menos, menos, menos y menos. En este caso, ¿qué tenemos? Este es disustituido. ¿Sí? Si se fijan, aquí tengo carbono, hidrógeno y carbono. Y a este otro lado, hidrógeno y carbono. Entonces estaría hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, que podría ser este o este. En ambos casos sería disustituido. ¿Y este qué sería? Mono sustituido. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y el otro carbono, hidrógeno, carbono. Hidrógeno, carbono. Uno solo. Estaría sustituyendo a los cuatro enlaces que rodean al enlace sigma y pi. ¿Sí? Entonces este sería mono sustituido. Entonces, ¿qué dicen de esta reacción? Además de todos los productos que se les pueden pedir de esta forma, ustedes dirán, el mayoritario va a ser este. Y pueden aplicar eso a un ejemplo parecido ya con nomenclatura de barras. Este es el halogenuro. Entonces tengo un vecino cuya eliminación me produce este compuesto. Tengo otro vecino cuya eliminación me produce este compuesto. Este es igual a este. Se van a dar cuenta. ¿Cuántos vecinos hay del halogenuro? 1, 2 y 3. Considero a este, que es diferente a este, pero estos dos son iguales, entonces uno de estos dos nomás los vamos a considerar. Entonces este, que me produce este producto, y uno de estos dos, digamos este, que me produce el segundo producto. Si se fijan, doble enlace, carbono, 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 y no se escribe el hidrógeno. Entonces este sería un trisustituido, mayoritario, 70%. Este, carbono, carbono, y acá hidrógeno, hidrógeno. Entonces tienen hidrógeno, hidrógeno, carbono, carbono. Disustituido y trisustituido. ¿Cuál es el mayoritario? El trisustituido. La misma molécula, un vecino me produce esto, es lo mismo que en este caso, solo en otra posición. Y este vecino y este vecino del halogenuro son lo mismo. Entonces puedo tomar con este el ejemplo y la eliminación me va a producir este producto. Este doble enlace tendría carbono, carbono, carbono y el hidrógeno no se cuenta. Entonces sería trisustituido. Carbono, 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 hidrógeno. Carbono, carbono, carbono,
hidrógeno que no se ve en nomenclatura de barras, trisustituido. Este sería carbono-carbono y acá hidrógeno-hidrógeno. Entonces hidrógeno-hidrógeno, carbono-carbono, disustituido. Este es más estable y sería el producto mayoritario. No hay preguntas. Bien, vamos a describir brevemente para terminar esta clase y después vamos a terminar, vamos a completar, ¿no? En el tipo de reacción de eliminación E1, al igual que en SN1, la primera etapa siempre es la formación de un carbocatión. Y rompo el enlace carbono-halógeno y formo un carbocatión en la etapa lenta. Una vez formado el carbocatión, debo fijarme los vecinos. Este es primario, primario y este es terciario. Y este de hecho es terciario, por lo tanto no hay transposición. Entonces sigo a hacer la eliminación. En este caso el nucleófilo que actúa como base puede tomar al hidrógeno. Este par de electrones viene aquí a formar doble enlace y tengo un producto que sería el mayoritario. Los productos de acá ya no los describe el texto porque serían minoritarios. Pero en este caso, del carbocatión puedo eliminar con este vecino o con estos dos vecinos. Al eliminar con este vecino voy a tener un alqueno cuaternario porque tengo carbono, carbono, carbono y carbono, cuaternario. Y es el más estable. Si elimino con este o con este, tendría uno que sería secundario y es menos estable. ¿Sí? El diagrama de energía para E1 es parecido al de SN1, implica la formación de un carbocatión y la base ataca al hidrógeno para formar un alqueno. Entonces, muy parecido a la reacción SN1. La velocidad de reacción en E1 depende solo del halogenuro de alquilo, que en la etapa más difícil formará el carbocatión. Y terminamos quizá con este ejemplito. Aquí tengo un halogenuro y tengo tres vecinos, carbonos beta, ¿verdad? Este es el halógeno, este es carbono alfa, el halógeno. Este es beta y este es beta. Por eso van a ver en algún texto que esta reacción también se llama beta eliminación. Entonces en esta beta eliminación voy a tener dos productos. ¿Cómo explicamos eso? Aquí tenemos la misma molécula y los hidrógenos posibles de hacer eliminación. Este y este, ¿verdad? Si este es mi halogenuro, este es un vecino, otro vecino y otro vecino. Este vecino es igual a este vecino, es decir, voy a tener un solo producto al eliminar cualquiera de estos cuatro hidrógenos. Entonces, en este caso se rompe el enlace y formo acá un doble enlace con esta molécula que va a ser exactamente igual que se rompe el enlace y formo con este hidrógeno acá mi doble enlace. Entonces, este carbono y este carbono con sus hidrógenos, cualquiera de ellos que sea susceptible de formar doble enlace, va a formar solo este producto. Y en este caso, uno de los hidrógenos viene a formar acá doble enlace al carbocatión. Tengo un otro producto. Tendría dos productos de esta reacción. Uno con este carbono y otro con estos dos carbonos. Producto 1 con cualquiera de estos hidrógenos, 1, y producto 2 con cualquiera de estos tres hidrógenos. ¿Cuál es el mayoritario? Este va a ser trisustituido, doble enlace, carbono, 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 y aquí vendría hidrógeno. Y este va a ser disustituido, carbono, carbono, y aquí hidrógeno, hidrógeno. Entonces este es el mayoritario. ¿Sí? La eliminación acá me produce este producto, y la eliminación acá me produce este producto. De los dos, este es el mayoritario por ser trisustituido, y este es el minoritario por ser disustituido. Y bien, creo que
Vamos a quedar hasta acá porque después ya tendríamos que explicar transposiciones. Entonces, al igual que en la anterior clase, hemos descrito E1 y E2, ¿no? Y tienen que buscar siempre los carbonos en beta vecinos para hacer todas las posibilidades de eliminación. Entonces, vayan quedándose con ese concepto. Gracias nuevamente, Mel. Vamos a repetir esta partecita antes de cerrar la clase. Está muy bien. Eh, Mel nos pregunta para el resto del curso dos cositas, ¿no? Nos dice volver a explicar cuál es mayoritario o minoritario, es decir, estamos hablando de la regla de Zaitsev. Y nos está preguntando cómo localizar si es beta o es alfa. Bien, entonces vámonos primero a la regla de Zaitsev. Fíjense, alqueno, cualquier alqueno va a tener alrededor 4 enlaces, ¿sí? Dos de un carbono, dos del carbono del doble enlace y dos del otro carbono del otro enlace. Lo único que hacen es contar. Van a contar cuántos carbonos hay alrededor del doble enlace. Entonces cualquiera, aquí no están desarrollados, pero acá, por ejemplo, tengo doble enlace. Este carbono que tiene, carbono del CH3 y carbono del CH3. Y este carbono que tiene, carbono de CH3. Entonces sería carbono, carbono y carbono. Trisustituido. Aquí, ¿qué no escribo? El hidrógeno, porque es una nomenclatura de barras, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, es un trisustituido. Este, acá tengo hidrógeno, hidrógeno, que no se escribe, y carbono, carbono. Entonces estaría en esta situación hidrógeno, hidrógeno y carbono, carbono. Entonces, de acuerdo al número de carbonos, este sería disustituido. Y el otro que hemos visto sería trisustituido. Si tienen un alqueno con 4 enlaces de carbono, si aquí tienen carbono, sea de CH3, CH2, CH3, etcétera, cualquiera que sea carbono ya cuenta. Si su doble enlace tiene carbono, carbono, carbono o carbono, ese es el tetrasustituido y es el más estable. ¿A quién le sigue al tetrasustituido? El trisustituido. ¿Quién le sigue al trisustituido? El disustituido, que puede ser en trans, es más estable, y cis, menos estable, y el mono sustituido. Eso se llama regla de Zaitsev. Dice el alqueno más sustituido es el más estable. Este es más estable que este. En este caso, trisustituido más estable que disustituido. Este más estable que este. Por lo tanto, ¿cuál es el mayoritario? Siempre el más estable. ¿Sí? Ese va a ser siempre el más estable. Respondiendo a la primera pregunta, entonces la estabilidad está en función a cuántas sustituciones tiene un alqueno. Entonces un alqueno siempre van a contar, ¿verdad? Este carbono tiene que tener 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Pues el doble enlace no se cuenta. Este también, 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Entonces cuentan de este carbono. Si está unido a carbono, mono sustituido. Si está unido a carbono, di. Si está unido a carbono, tri. Y si está unido a carbono, 4. Tetra sustituido. ¿Sí? Este alqueno. CH2, CH2. Entonces este es CH2, ¿verdad? CHR. CHR. Entonces CH2. CH2. Así lo reconocen, ¿verdad? Por ejemplo, este sería, vamos a reconocer, disustituido. CH3H. Podría ser este, CH3H. CH3H. Este R, CH3 y H. Y al otro lado, este carbono, CH3H. CH3H. Entonces, este doble enlace tiene un carbono y tiene otro carbono. Si quieren esto, lo escriben en forma desarrollada, ¿verdad? Este carbono con 4 enlaces y este carbono con 4 enlaces.
si no lo reconocen así, pero esa es la forma. Este carbono es disustituye, monosustituye. ¿Por qué? CH2. ¿Qué es el CH2? Esto, CH2. Y este carbono tiene un H y un carbono de CH2, CH3. Un H y un carbono, no importa de CH3, CH2, CH3 o un ciclo, no importa. Este tiene que ser carbono. Entonces, si se fijan acá de los cuatro enlaces, dos, tres son hidrógenos, CH2, hidrógeno, y uno solo es carbono. Entonces, ¿qué es? Mono sustituido. ¿Sí? Eso respecto a la primera pregunta de Mel. La segunda, si tengo mi halogenuro, el primer carbono unido al grupo funcional que sería halógeno, y tengo un grupo funcional y el primer carbono unido al grupo funcional es carbono en alfa. El segundo, beta. Entonces, primero alfa y a este lado también cuenta, este beta. Así yo puedo ver cuál es alfa o es beta. Entonces, ¿qué hacen? Buscan el halógeno del halogenuro. El primer carbono es alfa y el segundo beta. Por eso les decía a los vecinos, si tengo mi halogenuro, carbono, halógeno, halogenuro, este es vecino y este es vecino. Y los vecinos automáticamente serían beta. En este caso, tengo mi halogenuro. ¿Qué más tengo aparte del halógeno? Hidrógeno, carbono y carbono. Este carbono es beta y este carbono es beta. ¿Cómo me doy cuenta? Halógeno, el primer carbono es alfa, el segundo será beta. Los hidrógenos del carbono beta son los ácidos. ¿Sí? Nuevamente acá tengo halogenuro, el halógeno, el primer carbono es alfa, el segundo beta. Los hidrógenos del carbono en beta son ácidos que pueden ser atacados por un nucleófilo o base. Entonces aquí está la clave. Alfa, beta. O, si quieren verlo, halogenuro vecino. Halogenuro vecino. Acá lo mismo. Halogenuro vecino con hidrógenos del carbono beta. Halogenuro vecino con hidrógenos del carbono beta. Entonces eso hay que ir repasando un poco para ir entendiendo, al igual que lo que hemos trabajado en la anterior clase. Primero hemos dado SN1, SN2 y luego hemos hecho algunos ejercicios o complementado un poco más. Bien, no se van a salir, por favor. Voy a tomar una asistencia para puntos extra. Bien, normalmente, para que informes al resto, Mel Sommer, vamos a ir primero terminando la clase y después vamos a ir dando estas instrucciones.